La literatura latinoamericana del siglo XIX lleva inscripta la heterogeneidad de una época tumultuosa y cambiante. Surgieron naciones independientes de las ex colonias del Nuevo Mundo y la opinión de los pueblos indígenas, violentamente reprimidos durante la conquista, se reafianzó en el diálogo cultural del continente. El proceso por alcanzar la independencia fue complejo y estuvo cargado de elementos políticos y simbolismo del pasado y proyecciones del futuro de Latinoamérica. Visiones utópicas se entremezclaron con francas evaluaciones de la historia. Los recientes y definidos pueblos de este continente en constante evolución participaron con esfuerzo por la constitución de una lengua y literatura nuevas, locales y absolutamente propias. En este contexto, no es sorprendente que cuando los grandes movimientos estéticos del siglo XIX en Europa, romanticismo, realismo y naturalismo, atravesaron el océano, el Nuevo Mundo los interpretara de distintas maneras. Estos influyentes movimientos arribaron en un panorama vibrante y cultural, y los límites entre ellos se tornaron confusos y en algunos casos irrelevantes. En la literatura latinoamericana de este período, la inspiración emergió de las mismas fuentes que alimentaron las identidades locales y continentales. Identidades que, aunque nunca completamente armoniosas, fueron siempre distintas y convincentes. A mediados del siglo XVIII, el género predominante en la literatura latinoamericana fue la novela, sin duda alguna. Estuvo basada en el modelo romántico y en el predominio de numerosos relatos que permitieron la crónica de la conquista. La novela latinoamericana de este período conjugó tanto la historia como la literatura en una síntesis en la que intervino Sir Walter Scott, así como las nociones románticas de nación, historia y subjetividad. Al mismo tiempo, las novelas latinoamericanas reflejaron sin duda la influencia de estéticas importadas de Europa. La crítica solía ser distorsionada, refinada y adaptada por las sensibilidades del Nuevo Mundo, que serían virtualmente irreconocibles por los artistas del Viejo Mundo. En este sentido, surgieron narrativas que probarían ser fundacionales, con un papel ideológico y político, además de estético. En ellas se entrecruzan historia local y ficción, conformando relatos que construyen una idea de nación, clave en el contexto post-independista. Cuando se piensa en el surgimiento de la novela en Latinoamérica en el siglo XIX, en general se asocia ese surgimiento con el problema de lo nacional o la constitución de lo nacional en Latinoamérica. Sin embargo, cuando nos detenemos en algunos casos que podríamos llamar locales, vemos que hay diferencias que son importantes para considerar esa emergencia del género novela. Entre las ficciones fundacionales paradigmáticas se cuentan Amalia, de José Mármol, Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, María, de Jorge Isaacs, Enriquillo, de Manuel Jesús Galván, y Martín Rivas, de Alberto Bles Gana. Son novelas de amor. Anteriormente los críticos decían, sí, Martín Rivas es una novela de amor, pero es más. Ok, pero vamos a hablar de su característica más obvia. Es que es una novela de amor, que te hace pensar, sentir, respirar, escuchar los latidos del corazón de otra manera. Entonces ya hablamos del fenómeno en general. El fenómeno se da entre 1850 y 1880, punto. Es una generación donde la democracia
tenía una ventanilla de posibilidad donde la gente podía imaginar o por lo menos querer unas relaciones de paridad, de dependencia mutua y no de abuso de uno por otro. La tradición de la novela sentimental admite un importante antecedente prerromántico en Jean-Jacques Rousseau, quien describió una división fundamental entre la sociedad y la naturaleza humana, hasta el romanticismo de la novela Los lamentos del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe. Estos escritores enfatizaban la vinculación entre el sentimiento, la virtud, la sensibilidad y la sociedad. Así se daría comienzo a una tradición literaria que establecería profundas raíces en Latinoamérica. Quizá la novela sentimental más destacada fue María, verdadero clásico del escritor colombiano Jorge Isaacs, apodado El Caballero de las Lágrimas. María fue publicada como libro por primera vez en Bogotá, Colombia, en 1867. Caso curioso, en una época en que buena parte de las novelas tenían una primera aparición como folletines. Esta fatídica historia de amor tuvo un éxito casi inmediato. Hacia 1889 había alcanzado las 21 ediciones. En cuanto a su trama, María cuenta la historia de un amor truncado entre María y su primo Efraín, provenientes del Valle del Cauca, estado del oeste de Colombia que rodea el Pacífico. En términos más generales, María es una novela sobre la pérdida y el destierro, sobre el paraíso perdido y, por analogía, se refiere a la difícil constitución de un espacio nacional. La historia es una importante flexión autobiográfica, en concordancia con la idealización romántica del artista. Isaacs era nativo del Valle del Cauca y, como su héroe Efraín, viajó a Bogotá para concretar sus estudios. María es una novela que tiene diferentes niveles de lectura, ¿no? Entonces, puede haber una lectura sentimental, que es una lectura incluso ahora más adolescente de la novela, pero también tiene una lectura política. Por ejemplo, es una novela donde aparece la cuestión del esclavismo, cosa que quizás desde una lectura sentimental se omite en la novela, ¿no? ¿Qué es lo que uno recuerda de María? ¿Qué es lo que uno recuerda de María? ¿Qué partes de María? La trama sentimental, la trama más política. Por otra parte, es una novela que imposta un tono autobiográfico. Eso también que permite otro nivel en la lectura. Es una novela que puede leerse pensando en el pasaje de una sociedad preindustrial, premoderna, a una sociedad moderna. La novela configura una historia cuyo final el lector conoce desde el comienzo, gracias a una dedicatoria que anticipa la muerte de los protagonistas. Así el cielo, los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quienes las contemplan. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas. Es necesario que vuelvan al alma empalidecidas por la memoria infiel. Las novelas históricas latinoamericanas continuaron con la tradición de Ivanhoe, de Walter Scott, y se entrelazaron con las sensibilidades del romanticismo, la estética dominante de la época. Sin embargo, el continente acudió a la propia historia para inspirarse y se refirió a hazañas y proezas de los conquistadores y a su vez también a las influencias de Alexandre Dumas y Victor Hugo. La primera novela histórica hispanoamericana fue publicada en 1826, de autor desconocido. Narró la historia de un guerrero indígena llamado Xicoténcal, quien brindara batalla con las fuerzas invasoras de Hernán Cortés.
Con escasos valores estéticos, Jicotencal marcó sin embargo un temprano comienzo que sería seguido años después en todo el continente. Estos textos tuvieron una preocupación central: reconstruir una identidad nacional en crisis luego de los procesos independentistas. Este tipo de obras presentaron cierta confianza en la capacidad pedagógica del pasado para informar en el presente y en la incidencia de la sucesión de eventos en el lector contemporáneo. La historia, como la literatura, es local y compleja. La idea de identidad, indudablemente la identidad como algo esencial, etcétera, es un mito, ¿no es cierto? Y a veces una mistificación. Pero sí el ver cómo podían conformar una sociedad, una nueva sociedad, y que esa sociedad tuviera algunas marcas de las cuales ellos debían dar cuenta, ¿no es cierto?, a través de una cierta representación que estaba bastante limitada porque, primero los lectores no eran demasiados, y además los lectores que tenían podían ser reacios por sus lecturas, digamos, de autores franceses. Algunos de los autores más destacados en este género fueron el ecuatoriano Juan León de Mera, el dominicano Manuel de Jesús Galván, el mexicano Vicente Riva Palacio, el boliviano Nathaniel Aguirre y el chileno Alberto Blest Gana. Los temas predominantes, más allá de la conquista, fueron las sociedades precolombinas e incluso las incipientes colonias. Especial atención se le dio a los procesos inquisitoriales, tal como se aprecia en La novia del hereje, del escritor argentino Vicente Fidel López, y a los episodios de piratería, como puede verse en El filibustero, de Justo Sierra O'Reilly, y en Los piratas del Golfo, de Vicente Riva Palacio, ambos escritores de nacionalidad mexicana. Un texto fundamental de este corpus es la novela Guatimozín, último emperador de México, de la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, publicada en 1846. Documentándose en algunos de los textos fundadores del corpus literario e historiográfico hispanoamericano, como las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y la historia de la conquista de México de Antonio de Solís, la escritora cubana recreó, con profusa imaginación histórica, el avance de las huestes españolas por territorio americano, las alianzas con los tlaxcaltecas, la lucha con los aztecas y la caída de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca y la actual Ciudad de México. La novela presentó una mirada plural y compleja sobre el pasado que relata, justificando tanto las acciones de Cortés como censurando a sus aliados indígenas. Se presentó a las sociedades mesoamericanas con enorme afinidad, y en especial la figura de Cuauhtémoc, emperador azteca que sucedió a Moctezuma, construido como héroe trágico. Llegaron al sitio escogido para el martirio, donde ya esperaba impaciente la desenfrenada soldadesca que acogió a sus víctimas con gritos de júbilo feroz. Preparadas tenían ya las parrillas en que debían sufrir el tormento del fuego. Otra novela histórica destacada es Cumandá, de Juan León de Mera, publicada en 1879. Inspirado en las lecturas de Chateaubriand y dirigida a lectores europeos, la novela presenta un drama entre salvajes, tal su subtítulo, y narra los amores entre Cumandá, una joven que se cree india, y Carlos, de raza blanca, quienes resultan finalmente hermanos. Considerada la primera novela ecuatoriana, el texto presenta toda la retórica romántica: fatalidad, sentimentalismo, perfección y bondad de la joven india heroína. Es otra vez un amorío entre un muchacho blanco, una muchacha india, que resulta que no es india, sino su propia hermana. El incesto es un tema muy interesante en estas novelas, porque por las relaciones irregulares extramaritales de los hombres pudientes,
pues uno nunca sabe quién es su hermano y su hermana. En el marco de una frondosa descripción de la flora, fauna y recreando las costumbres indígenas, el relato se basa en una relación incestuosa, tema que tendrá muchas relecturas en la literatura latinoamericana. Basta recordar 100 años de soledad, del colombiano García Márquez, por ejemplo. El sentido político de Cumandá cobra su real dimensión si se lee en el contexto del Ecuador del siglo XIX, con una mayoría de población india en situación de pobreza y servidumbre. Por eso, los buenos salvajes de Mera poco tienen que ver con sus explotados compatriotas, quienes permanecieron bajo el sistema conocido con el nombre de Huasipungo. En Cumandá expresa: La noche le sorprendió en medio camino. Un mozo que venía del lugar de la sublevación le dice que varias casas de campo se hallan ardiendo incendiadas por los indios, quienes además no han dejado un blanco a vida. Don José Domingo despedaza los ijares del caballo, que hace los postreros esfuerzos, pero que al empezar una cuesta cae muerto de fatiga. No importa. El temor de llegar tarde, el deseo de volar, la ansiedad, le prestan alas y corona la subida. Observa que se elevan al cielo de distintas partes espesas columnas de humo. En esta línea también se destaca la novela Juan de la Rosa, del boliviano Nathaniel Aguirre, publicada en 1885. Su título completo es Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia. Aguirre es el autor de otros trabajos reconocidos, como la biografía de Simón Bolívar, La Guerra del Pacífico, Represalia de un héroe y Visionarios y mártires. En Juan de la Rosa, el protagonista de Aguirre refleja los episodios históricos acaecidos en Bolivia entre 1809 y 1811, especialmente la insurrección de La Paz y la independencia de Cochabamba. Con una perspectiva de 72 años y en su edad madura, el protagonista rememora su pasado y cifra en la memoria de la propia experiencia el sentido de lo acaecido y la posibilidad de un futuro. A lo largo de 26 capítulos, Juan de la Rosa narra su biografía, que es también la historia de un país y de un continente. La narrativa incluye sus derroteros a través de la geografía americana, en especial los paisajes cordilleranos, y con importante incidencia de personajes femeninos, en cuyo retrato perviven ciertas idealizaciones románticas. Aguirre incorporó personajes indígenas, relatados muchas veces en sus condiciones de pobreza y servidumbre, y cantos, poemas y melancólicos yarabíes en quechua y traducidos al castellano. Cuando me desperté oí algunos tiros lejanos de fusil y de mosquete, y un poco después, toques de rebato en la elevada torre de la Matriz, contestados casi al punto por la gran campana de San Francisco y por todas las de los otros muchos campanarios de las iglesias. Me vestí precipitadamente, corrí a la puerta. Qué tumulto había por el lado de la plaza. Grupos numerosos de hombres y mujeres corrían en aquella dirección. Enriquillo, la novela del escritor dominicano Manuel de Jesús Galván, fue publicada por primera vez en edición completa en 1882. Su título refiere al héroe, un cacique indio criado por españoles que reunió en su persona los elementos virtuosos de ambos mundos. A comienzos del período colonial, época en la que se basa la novela, los encomenderos eran señores españoles que recaudaban impuestos por las tierras en las que trabajaban los indios y a quienes obligaban a convertirse a la religión católica. En la novela, Enriquillo comanda una rebelión contra los encomenderos. La obra de Galván es el resultado de una intensa investigación histórica y contiene más de 150 acotaciones. Es un estilo de documental con la innovación ficcional de la vida servil de los indios. El nombre de Jaragua brilla en las primeras páginas de la historia de América con el mismo prestigio que en las edades antiguas y en las narraciones mitológicas tuvieron la inocente Arcadía, la dorada Hespería, el bellísimo Valle de Tempé y algunas otras comarcas privilegiadas del globo, dotadas por la naturaleza con todos los encantos que pueden seducir la imaginación. Como ellas,
El reino indio de Jaragua aparece ante los modernos argonautas que iban a conquistarlo, bajo el aspecto de una región maravillosa, rica y feliz. Si de visitar y reinterpretar el pasado se trata, ningún autor más destacado que el peruano Ricardo Palma, quien alumbra un nuevo género, la tradición, que conjuga el discurso histórico y la ficción para dar origen a cierta anécdota histórica. La tradición entrecruza los tratados, el periodismo, el relato popular, la oralidad y el saber letrado. Este nuevo género se constituye en una narración alternativa más cercana a la fábula y al folclore que a las fuentes principales. Ricardo Palma nació en 1833. Llegó a ser poeta, periodista y director de la Biblioteca Nacional de Perú. Como miembro de la Real Academia Española, fue conocido en todo el continente y estableció una profusa correspondencia con algunos de los más destacados intelectuales de la época, como Juana Manuela Gorriti y el crítico Juan María Gutiérrez. A mediados del siglo XIX, Perú no terminaba de reconocerse con su herencia incaica, y Palma reunía los materiales que constituyeron el pasado peruano, afianzándose en la tradición cultural indígena. A pesar de que sus relatos fueron imprecisos y se basaron principalmente en rumores, hizo llegar a los lectores la sensación de cómo hubiese sido vivir en la desaparecida época incaica. Palma combinó la filología, el estudio de la lengua y la literatura con la sátira, dando origen a sus tradiciones, pequeñas historias relacionadas con el romanticismo. Asimismo, sus obras subvirtieron las sensibilidades románticas mediante el recurso al chisme, la conseja y el refrán, con la intención de presentar una visión carnavalesca, narrando la vida colonial desde una óptica predominantemente popular. Dice un refrán que la mula y la paciencia se fatigan si hay apuro, y lo mismo pensamos del amor. Benedicta y Aquilino se dieron tanta prisa que medio año después de la escapatoria, hastiado el galán se despidió a la francesa, esto es, sin decir abur, y ahí queda el queso para que se lo almuercen los ratones, y fue a dar con su humanidad en el Cerro de Pasco, mineral boyante a la sazón. Benedicta pasó días y semanas esperando la vuelta del humo, o lo que es lo mismo, la del ingrato que la dejaba más desnuda que cerrojo, hasta que, convencida de su desgracia, resolvió no volver al hogar de la tía, sino arrendar un entresuelo en la calle de la Alameda. Palma jugó sus escritos a la continuidad, pero también a la ruptura con el pasado, y en primer término, a la lengua. Esta lengua incluyó dichos, refranes, palabras arcaicas y mucho humor, en un trabajo filológico que incorporó también parodias de discursos de la época, religiosos, legales, nobiliarios, históricos. Palma insistió en el español como lengua americana, ligada a la identidad del continente. Esta lengua sería compartida, pero atendería también a los matices y peculiaridades locales. A fines del siglo XIX, Latinoamérica era un caldo de cultivo para la literatura que claramente desafiaba una fácil categorización. Mientras que los colegas europeos asociaban su trabajo con una escuela o género en particular, los escritores del Nuevo Mundo se mostraban gustosos de remarcar la gran diferencia existente entre el realismo y el romanticismo, entre las historias amorosas y la ficción nacional. Uno de los más destacados es Amalia, del escritor argentino José Mármol. Si bien es una historia de amor, esta novela contiene a su vez claras referencias políticas y tiene como fundamental trasfondo la vida real del dictador Juan Manuel de Rosas. Rosas fue un caudillo, un líder militar con una carismática personalidad y un programa populista que le brindó gran apoyo. Amalia toma un periodo muy particular del gobierno de Rosas, que es 1840, el llamado el año del terror, ¿no? En el momento justamente anterior a la caída de Lavalle. Y es interesante la figura de Mármol porque es un poco más joven que Echeverría, Alberdi, Gutiérrez y Sarmiento. Mármol de alguna manera
sintetiza en este texto el lamento de todo este grupo. En momentos en que la acción política directa implicaba gran riesgo personal, el relato de hechos novelescos como en Amalia ofreció al autor cierta protección. Mármol escribió esta obra desde el exilio montevideano. La mayor parte de la literatura argentina de esta época fue escrita por escritores exiliados. Mármol se propuso escribir una novela histórica destinada, como se pretende en la explicación que abre el libro, a ser leída, como todo lo que se escriba, bueno o malo, relativo a la época dramática de la dictadura argentina, por las generaciones venideras. Lo cierto es que construyó una novela política. Amalia no puede ser explicada por completo sobre la base de sus elementos románticos, ya que los incorpora, pero los trasciende. Amalia pone en escena una tensión entre el romanticismo y el realismo. Mientras que el romanticismo incide sobre todo en los aspectos ficcionales de la novela, en la configuración de Amalia como personaje y en su relación idílica con Eduardo, la incipiente estética realista del autor trata el material histórico, en particular las referencias reales a Rosas y a las intrigas de su fuerza paramilitar conocida como la Mazorca. El 4 de mayo de 1840, a las 10:30 de la noche, 6 hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Llegados al zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se para y dice a los otros: «Todavía una precaución más. Y de ese modo no acabaremos de tomar precauciones en toda la noche», contesta otro de ellos, al parecer el más joven de todos, y de cuya cintura pendía una larga espada, medio cubierta por los pliegues de una capa de paño azul que colgaba de sus hombros. Otra pieza seminal de la literatura argentina es la historia de Esteban Echeverría llamada El Matadero, escrito entre 1838 y 1840 durante su exilio montevideano. Echeverría, uno de los más importantes escritores románticos de Latinoamérica, decidió no publicarlo en vida. Solo fue redescubierto luego por el renombrado editor y crítico Juan María Gutiérrez y publicado en 1871 en la Revista del Río de la Plata. El Matadero examina una dicotomía en el centro de la sociedad latinoamericana, un cisma que rastrea sus raíces en la conquista española. Por un lado existe Europa como influencia civilizadora, con sus antiguas y culturales instituciones, morales y tradiciones. Por otro lado, existe lo que se percibe como la sociedad indígena violenta y primitiva. Entre estos dos extremos yace una gran ironía. La llamada civilización del Nuevo Mundo fue demostrada con temible salvajismo. Por lo tanto, el enfrentamiento entre civilización y barbarismo, que es el centro del Matadero, no solo es temático, sino también histórico y crítico. Los lectores contemporáneos solo pudieron haberlo leído como una alegoría política que condenó al dictador Juan Manuel de Rosas. Estrictamente en el caso de El Matadero y en función de la relación y los pasajes entre lo romántico y lo realista, las estéticas románticas y realistas, es notable cómo todo aquello vinculado con la representación del mundo culto, del mundo alto, del mundo del unitario, que será víctima de los federales rosistas en el espacio del Matadero, va a ser representado con un estilo también supuestamente alto, culto, refinado. Las tensiones que componen esta historia son muchas, entre lo elitista y lo popular, gauchos y pampeanos, y moradores urbanos, entre unitarios que anhelaban concentrar todo su poder político en Buenos Aires y federales que ansiaban extender su poder en todas las provincias. Rosas había sido un héroe de la lucha federalista que acumuló gran cantidad de tierras durante el transcurso de la guerra civil entre estos dos partidos. Las actividades que se llevan a cabo en el Matadero
representan la máquina política de Rosas. Rosas contaba con el apoyo de una gran variedad demográfica, que incluía a los poderosos dueños de tierras y a los pobres, cuya esperanza era que el poder del dictador alivianara su apremiante situación. Esta coalición política se reflejaba en un grupo de personas de distinto color de piel que se encontraban en el matadero. Echeverría condenó a quienes se entregaron dócilmente al poder y, por esta sumisión, ayudaron al régimen nefasto de Rosas. Aparece también, de manera constante, la idea de que los federales nunca entienden, idea que se reiterará en Facundo de Domingo Sarmiento. Esta falta fundamental de comprensión se extiende más allá de la mera alfabetización hacia la casi malintencionada y desafiante ignorancia de un pueblo que no quiere escuchar la verdad. El matadero es refractario a las mezclas entre lo unitario y lo federal, entre lo elitista y lo popular. El restaurador dice en el centro del poder: Insolente, te has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez. 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos los miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Ya hemos dicho que la estética predominante en la primera mitad del siglo XIX fue el romanticismo, con sus derivas en la especificidad latinoamericana, ligadas a los movimientos independentistas. Sin embargo, la tierra era ya en verdad fértil antes de que el romanticismo arribara a las costas del Nuevo Mundo, en especial con La cautiva. Este fue un poema narrativo extenso que se basó en la historia de una mujer blanca secuestrada por una tribu indígena. Echeverría también funcionó como un intelectual que de algún modo contagió a otros jóvenes que vivían en Buenos Aires, sobre todo, que también se plegaron a su modo a estas nuevas ideas y estas nuevas concepciones de la cultura y lo literario y también de lo político. La poesía está ligada al desborde sentimental y a la contemplación estética. Hace de la palabra un combate político y del poeta un bate y un hombre público que toma la pluma para defender incipientes ideas de país y libertad. Además, varios poetas latinoamericanos estuvieron exiliados, migraron. Por eso buena parte de la poesía romántica abunda en nostálgicas referencias a la tierra y a la patria natales. Entre los representantes fundamentales de los primeros momentos de este movimiento se cuentan José Joaquín Olmedo, Andrés Bello y José María Heredia, escritor cubano nacido en 1803. Educado como neoclasicista, pero romántico en su esencia, toda su obra poética abunda en temas ligados a la experiencia y a la sensibilidad vital. El amor, la naturaleza, el sentimiento patriótico, la libertad, la muerte. Es una mezcla que es muy rica, pero también es muy difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque a la vez que existen desarrollos independientes del pensamiento histórico o literario, se dan estas adopciones de cosas que llegan de Europa. El problema es que no se dan a los mismos ritmos que en Europa. Entonces tenemos que autores que en su mentalidad, digamos, son ilustrados, ya están leyendo románticos. Algunos de sus principales textos son el poema En el Teocalli de Cholula, publicado en 1820, y Niágara, publicado en 1824. Hallábame sentado en la famosa Choloteca Pirámide, tendido el llano inmenso que ante mí yacía, los ojos a espaciarse convidaban. ¡Qué silencio! ¡Qué paz! ¿Quién diría que en estos bellos campos reina alzada la bárbara opresión y que esta tierra brota mieses tan ricas, abonada con sangre de hombres, en que fue inundada por la superstición y por la guerra?
El proceso de ganar independencia es, fundamentalmente, un proceso de definición de la identidad nacional, en cuyo centro se basa la pregunta por la lengua. En la literatura latinoamericana, este tema tiene peculiares inflexiones en el género conocido como literatura gauchesca. Esta literatura pone en escena una alianza de clases que se formó en el siglo XIX en Argentina entre el gaucho, toscamente un equivalente al vaquero norteamericano, y la élite letrada. Este género dio voz, por primera vez, a un completo segmento de la población que había permanecido muda, itinerante, en general analfabeta. El gaucho era un hombre de acción, no de palabra, y naturalmente, esta nueva voz era funcional a ciertos mensajes políticos. Lo que define a la gauchesca es el uso de la voz del gaucho por parte de un autor letrado, ¿no? Que toma esa voz del gaucho y lo hace hablar, ¿no? En algún texto que en general es poesía, aunque hay algunos ejemplos de prosa también. Se considera que el primer poeta gauchesco fue Bartolomé Hidalgo. Sus versos coincidieron con el proyecto político de José Gervasio Artigas, conocido como el padre de la independencia uruguaya. Así, Hidalgo fue quien se atrevió a incluir la voz popular en la poesía latinoamericana. Su avance estético coincidió con un proyecto que socializó las tierras para entregarlas a gauchos, negros y esclavos. Para ello, usó cierta métrica y rima de fácil memorización, cuya repetición oral se generalizó. Este estilo inmediatamente atravesó el continente. En la Argentina, podemos citar a Hilario Ascasubi y su famoso poema La Refalosa, donde se usó la voz popular para narrar una escena cuyo destino era oponerse al gobierno rosista. Es un poema gauchesco bastante complejo porque tiene, lo que hace Ascasubi allí es lo siguiente, ¿no? Tratar de retratar la barbarie del rosismo, el horror del rosismo, dándole la voz a un gaucho rosista. Lo interesante de Ascasubi, insisto, es en darle la voz a ese otro para mostrar mejor el horror de todo el proceso, ¿no? Y entonces lo que muestra el poema es que el que narra, el que describe esta situación, goza de esta situación y esa situación de tortura se transforma en una fiesta. Muchos eruditos sostienen que la culminación de la gauchesca se produce con las obras Martín Fierro, poema épico del argentino José Hernández. Fue publicado en dos partes, El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. El autor fue miembro de la clase privilegiada que tenía una visión pastoral del futuro de Latinoamérica. Hernández fue un federalista incondicional y su poema pone de manifiesto el lamento por la influencia europea y el programa de modernización del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. En la primera parte aparece un Martín Fierro contestatario, prófugo de la justicia y del ejército por oponerse a la leva, mientras que en la segunda lo que se muestra es un Fierro ciertamente más domesticado, cuyo anhelo es la casa, la tierra, la mujer. Es indudable que Martín Fierro fue un fenómeno popular, leído en bares y pulperías por un amplio público de gauchos, entre los cuales muy pocos sabían leer. En la Argentina el analfabetismo era del 80% en la época y casi ninguno escribir. Esta escena de lectura popular hace al éxito del libro, no solo en cuanto a ventas, sino sobre todo para constituir, entre las clases subalternas incluso, una idea de lo que debe ser el gaucho, el pueblo, la nación, una idea de lo correcto, la mujer, la casa, la tierra, y de lo incorrecto o dañino, el indio, la insubordinación, el nomadismo. Para entender esta construcción ética, es preciso recordar que el gaucho tenía un modo de vida nómade. Era funcional a las guerras de independencia y al proyecto rosista, pero poco útil para un territorio cuyas tierras, terminadas de arrebatar a los indios en la campaña del desierto, debían ser trabajadas y cultivadas. Además, la demonización del indio, tal como aparece en Martín Fierro, coincide con el exterminio llevado a cabo en la campaña del desierto y es funcional a él.
Aquí me pongo a cantar, al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, que me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. El realismo surgió en Europa, ante todo como una reacción al idealismo del romanticismo. El movimiento realista fue un intento de lidiar con el mundo de manera desfasada, contrario al deseo colectivo y como tal siempre estuvo ligado a la necesidad de una reforma social y política. En Europa, deudor con sus matices de las propuestas de Stendhal, Balzac, Flaubert y Zola, el realismo llegó al Nuevo Mundo afianzándose durante casi todo el siglo XIX al romanticismo. En sus comienzos, el realismo encontró contención en las ciudades de Sudamérica, centrándose en la situación apremiante de aquellos que vivían en la pobreza urbana. En la Argentina, se destacaron los trabajos de escritores como Manuel Gálvez y Elías Castelnuovo. En Chile, sobresalió el novelista Blest Gana, quien escribió textos realistas que intentaban reconciliar ideales religiosos y morales. En Perú, Colombia y México, se extendió la producción folletinesca y romántica, aunque ciertos autores, como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de la Carbonera, Miguel Eduardo Pardo o Emilio Rabasa, produjeron hacia la última década del siglo XIX novelas ya inscriptas en la veta realista. En el cruce entre romanticismo y realismo encontramos a Lucio B. López, quien delineó el intercambio corrosivo de la política, la familia y la historia en su obra La Gran Aldea de 1884. El relato se da desde una perspectiva autobiográfica intensa y objetiva que mira con cierta nostalgia el pasado más abarcable de la pequeña ciudad y que critica la burguesía urbana incipiente y sus nuevos códigos, analizados desde una óptica moralizante. Don Camilo tenía una renta considerable. Era hombre público y hasta hombre distinguido. Sentí la desesperación, la horrible desesperación que se siente ante lo imposible, ante la muerte, ante lo irremediable. Y pensé si el alma podría arrancarse del cuerpo y arrojarse como inútil estorbo de la vida. Otro texto fundamental que se colocaría en este clivaje es el relato de Miguel Cané, Juvenilia, publicado en 1884. En él, Cané cuenta su educación en el Colegio Nacional Buenos Aires. Idealizó un modelo de formación y de cultura letrada y construyó una memoria de infancia donde también tienen lugar los momentos jocosos e irónicos, la diversión y la picardía, en escenas conformadas desde la verosimilitud propuesta por el realismo. Lindantes con la perspectiva realista, más allá del romanticismo, pueden reunirse textos como Popurrí de Eugenio Cambaceres, publicada en 1881, Inocentes o culpables, de Antonio Argerich, publicada en 1884, y Ley social, de Martín García Merú. Si bien las diferencias entre realismo y naturalismo no son abruptas, ya que muchos textos europeos e hispanoamericanos reúnen ambas corrientes, la crítica coincide en señalar como naturalistas aquellas novelas deudoras de la perspectiva de Émile Zola. Su novela más famosa, Naná, circuló en Hispanoamérica hacia 1880, causando gran sensación. El puertorriqueño Manuel Seno Gandía estudió medicina en Barcelona, donde desarrolló pasión por la literatura del continente. Atento a la perspectiva novelística de Solá, une a esta sus conocimientos científicos para analizar la sociedad rural de Puerto Rico. Se destacan novelas como La Charca, de 1894, y Garduña, de 1896. La voz sacudía el aire y reflejándose en las laderas bajaba hasta el lecho del río en donde se apagaba entre rumores de cascadas y remolinos. En la ribera, en cuclillas sobre una piedra lisa y plana, Leandra lavaba afanosa. Tenía el traje recogido y sujeto por detrás de las rodillas,
dejando al descubierto las piernas que el agua jabonosa salpicaba. Al fin oyó las voces, miró hacia arriba y descubrió a Silvina. En México, el escritor y diplomático Federico Gamboa alumbró una extensa obra en la que se encuentra una de las novelas más famosas de ese país, Santa. El relato se centra en una protagonista femenina, Santa, quien, engañada por su primer amante y repudiada por su familia, debe recurrir a la prostitución en un burdel de la capital. Acá tenemos como un primer pasaje del campo a la ciudad. El campo es lo puro, lo virgen, la ciudad es el lugar de los vicios. Y en la ciudad, el cuerpo de Santa, uno diría que termina de alegorizarse, si se pudiera decir así, y dice en un momento de la novela, por el cuerpo de Santa pasó la sociedad entera. Y se empiezan a dar ejemplos. ¿Cómo termina ese cuerpo social? ¿Cómo termina? Enfermo. Es un cuerpo contagiado por los vicios de la misma sociedad. Es un cuerpo prostituido, entonces, en sí mismo y por los demás también. Entrecruzando elementos realistas y modernistas, Santa se destaca por escenificar los espacios marginales y sus habitantes, poniendo en primer plano la figura de una prostituta, condenada moralmente por el narrador mismo, que luego será retomada, aunque con distinto signo, por escritores realistas como Manuel Gálvez. Si la literatura naturalista adscribía una objetividad ligada al rigor científico, el escritor argentino Eugenio Cambaceres sostiene en sus obras Música sentimental, Sin rumbo, En la sangre, el problema de la herencia, concepto de carácter biológico que aparece ideologizado en el naturalismo y elevado a un nivel casi divino. La trama de la novela está mostrando esa especie de apropiación de clase, de prepotente apropiación de clase, y sigue los postulados naturalistas en la medida en que los vicios del personaje de Gennaro, el protagonista de En la sangre, son vicios congénitos, vicios que trae en la sangre. Sin rumbo, publicada en 1885, narra la historia de Andrés, estanciero oculto, víctima del hastío, quien solo revive brevemente gracias a su hija. En la sangre, en cambio, es una novela de estructura más definida y narra la historia de Gennaro y su proceso de ascenso social. Configurada a partir de la idea biologicista de la herencia, la novela se sostiene sobre cierta idea de envilecimiento hereditario, tanto físico como moral. Con esta novela, Cambaceres pone en escena cierto temor a la mezcla y presenta a las clases populares como un peligro cierto para las clases altas. Así nació. Llamáronle Gennaro, y haraposo y raquítico, con la marca de la anemia en el semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas, creció hasta cumplir 5 años. De par en par abrióle el padre las puertas un buen día. Había llegado el momento de serle cobrada con rédito su crianza, el pecho escrofuloso de su madre, su ración en el bodrio cotidiano. Y empezó entonces para Gennaro la vida andariega del pilluelo, la existencia errante, sin freno ni control, del muchacho callejero, avesado, hecho desde chico a toda la perversión baja y brutal del medio en que se educa. Mientras el complejo proceso de declaración de las independencias y el establecimiento de las nacionalidades se desarrollaba a lo largo del siglo XIX, la literatura latinoamericana utilizó las herramientas que se encontraban a mano para darle sentido a un mundo confuso y en permanente cambio. Este fue un período caracterizado por la formación de alianzas y el fortalecimiento de identidades, realismo,
Romanticismo y naturalismo fueron instrumentales en este proceso de transformación y les permitieron a los pueblos del continente expresar su transformación cultural en un lenguaje que podían tanto comentar como comprender. Al hacerlo, prepararon el terreno para la construcción de la identidad latinoamericana, la misma que existe en el presente.